Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y como estáis viendo en el título, hoy vamos a tratar un tema que en redes sociales se le está dando mucho bombo y cada vez más estamos viendo que surgen vídeos y surgen temáticas sobre el análisis técnico de los movimientos del power y sobre todo se ven vídeos donde se ven analizando a ciertos atletas, su técnica, cómo lo hacen, etcétera. Pues hoy vamos a desgranar un poco y vamos a ver qué es un análisis técnico en profundidad y más en concretamente he elegido el movimiento del peso muerto. Y estoy casi seguro de que nunca te han enseñado un análisis tan extenso como el que vas a ver ahora. Vamos a ver modelos a partir de un análisis de la estructura de cada deportista y en función a cómo gestionan ellos la fuerza. Todo esto lo vamos a ver mucho más claro en la siguiente diapositiva. Así que aunque suenan palabras raras y técnicas, vale, lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible. Junto con eso, para hilando un poco esa parte teórica con una parte más práctica, vamos a ver un caso práctico de un deportista que se llama Dani, donde vamos a analizar su técnica en el peso muerto y vamos a hacer y a desgranar y hacerle una evaluación completa de su contexto, test globales, también con algún analítico, proceso de recabación de la información, establecimiento del objetivo para después crear y hacer esa parte de creación del programa o del entrenamiento. Así que vamos al lío. Lo primero que vamos a ver es ver y analizar qué es la técnica. Como vemos aquí en esta línea del tiempo, vamos a ver que diferentes autores, desde por ejemplo Mazdeyev en el 77 a Morales y colaboradores en 2010, pasando por Cirulo, etcétera, definen la técnica de una forma bastante, entre comillas, diferente, pero al final hay muchísimas definiciones y más que hay hasta el día de hoy. Pero claro, nos surge la duda de, vale, ¿qué es la técnica al fin y al cabo? ¿Qué podemos decir que es la técnica? Pues bueno, la técnica al fin y al cabo es cómo se realiza un gesto técnico deportivo o un gesto técnico, tanto deportivo como recreativo, de un movimiento y que tiene que cumplir con estos 6 puntos. Que tiene que tener eficiencia, tiene que estar adecuada al individuo y su contexto, tiene que ser segura, tiene que optimizar con el objetivo de mejorar el gesto técnico en concreto, tiene que también tiene esa parte de habilidad, donde tiene esa parte que ya no solo es un movimiento en sí, sino que es una habilidad a trabajar. Ya no es, por ejemplo, una sentadilla como tal, sino que es una sentadilla de competición donde tiene que tener ciertos reglamentos a cumplir, cierta técnica que requiere el deporte y por esa parte de habilidad. Y también tiene que tener esa parte de eficacia. Entonces esperamos definir la técnica como la autoorganización del organismo para resolver tareas motrices de acuerdo con la situación de forma eficiente, eficaz, adecuada y segura para optimizar el rendimiento. ¿Vale? Esto es simplemente, aquí me surgió esta definición y quise como complementar un poquito estos 6 puntos que son los puntos que tendría una técnica correcta. Si realizamos un gesto técnico y no tiene esa parte de seguridad, no está adecuada a la persona y su contexto, no es eficiente, no está optimizada, donde lo que va a ocurrir es que al final, pues, bajo mi punto de vista, no cumple estos requisitos, pues sería una mala técnica de un gesto concreto. Y ahora, ya que hemos puesto en contexto qué es la técnica, vamos a hablar de algo que surge antes que la técnica, que es el movimiento. ¿Vale? En resumen, y por no hacer un poco más de lío, el movimiento surge de ese trinomio de la tarea, del entorno y del individuo. ¿Vale? Entonces, a partir de estas tres, vamos a llamarlo estas tres, decimos, este trinomio, va a surgir el movimiento. ¿Vale? Que no es más que la mejor respuesta motriz autónoma para la consecución de un fin en un contexto determinado. El cómo nuestro cuerpo se organiza para hacer algún movimiento, ya sea, por ejemplo, hacer una bisagra de cadera, andar, ya sea, pues, coger en un contexto un poquito más
más llano, coger algo de la nevera, por ejemplo, pues este trinomio trata de explicar el cómo se genera este movimiento. Y una cosa tenemos que tener en cuenta, de que el movimiento, que aquí hay una errata, pero bueno, de que el movimiento va antes que la técnica, ¿vale? Cuando nosotros hemos visto todo esto anterior sobre la técnica, estamos hablando siempre de un gesto técnico, ¿vale? Ya sea deportivo o recreativo, ¿vale? Ya sea de un contexto de competición, como en nuestro caso en el Power, o en un contexto de, por ejemplo, el cómo das si juegas a pádel, el cómo das con... No, no juego a pádel, lo siento. Iba a decir una barbaridad, pero bueno, iba a decir raqueta, no una raqueta, lo sé, pero ya me ha entendido. Cómo hacer esos gestos técnicos determinados, ya sean deportivos o recreativos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Movimiento surge antes que la técnica. Y la técnica en cuestión pues tiene pues todos estos aspectos que no me da para explicar, que son un poquito más friki. Y vale. Y aún así también puede surgir la duda de, joder, es que, vale, lo entiendo. Entiendo ahora que es la técnica y que el movimiento surge antes que la técnica. Pero es que siempre veo por Instagram, por redes sociales y demás que, joder, corrección técnica o análisis técnico a Russell Orji. Análisis técnico a Yamal, ¿vale? Pues tened en cuenta de que todos estos vídeos solo están analizando estos componentes de la técnica, pero falta un componente muy importante que es el movimiento, que es esta parte que vamos a tratar también en este vídeo. Y si nos podemos a mirar a nuestro alrededor mientras estamos entrenando, vamos a ver de que todos tenemos técnicas diferentes. Por ejemplo, a mí aquí se me atraganta más el bloqueo, a Dani, por ejemplo, se le puede extender antes la rodilla y que la cadera. Aquí, por ejemplo, Diego Bajo quizá no bloquea bien la rodilla al final del movimiento. A Aroa le puede aparecer más esa chepita. Pero claro, todo esto, como ya hemos hablado antes, no nos tenemos que quedar solo con este análisis técnico del movimiento deportivo en sí. Porque si cumple todas estas características en mayor o menor medida, va a estar guay. Si cumple, lo dicho, eficiente, etcétera. Pero claro, tenemos que ir un paso más atrás y analizar el movimiento de la persona y el cómo ya no solo está haciendo un gesto técnico, sino cómo se está moviendo y cómo se está organizando para cumplir esta tarea en concreto, que sería realizar un peso muerto. Entonces, a raíz de aquí vamos a ver y vamos a entrar en profundidad en cómo nos afecta la fuerza. Y es que constantemente estamos soportando fuerza y estamos gestionando fuerzas, tanto internas como externas. Que la fuerza, al fin y al cabo, genera capacidad de movimiento. Y gracias a esto nos podemos mover. Entonces vamos a analizar cómo nos afecta a nosotros, como seres humanos, la fuerza. Aquí tenemos la teoría de vectores, tanto el vector vertical como el vector horizontal, y las fuerzas de reacción del suelo, que en este caso pues sería la gravedad. Y si aplicamos esta teoría, vamos a ver que aquí tanto un sprint, un hip thrust y un peso muerto, vamos a poder analizar, gracias a esta teoría, mejor cómo nosotros gestionamos la fuerza. Porque, por ejemplo, aquí en un sprint vamos a aplicar fuerza hacia la vertical. Aquí se ve con este esquema, ¿vale? Pero aquí en un hip thrust vamos a aplicar fuerza en el vector horizontal. Y esto es algo muy importante, aunque parezca ahora un poco obvio, porque en mucho tiempo Bres Contreras y diferentes entrenadores han promulgado la utilización del peso muerto, o sea, perdón, de lo que es el hip thrust para la mejora del sprint. Pero no, aquí si atendemos a esta teoría de los vectores de fuerza, vamos a ver que el sprint va en un vector más vertical y un hip thrust más en el vector horizontal, por lo que no sería el mejor ejercicio para mejorar el sprint, porque sí, el hip thrust tarjetea la principal musculatura en la aceleración de un sprint, que sería pues glúteo, etcétera. Pero no está trabajando en el mismo vector de fuerza, y partimos de que si
empezamos a pensar un poco, vamos a ver de que partiendo de la base de que si queremos mejorar el sprint, tendríamos que trabajar algún ejercicio pues de pie y que se adecue en este vector de fuerza, en la vertical. Como por ejemplo un peso muerto, pues en este caso si analizamos, tendría un poco más de sentido si se quiere mejorar el sprint. Pero bueno, aquí ya entramos dentro de transferencia, especificidad y eso es tema de... eso es harina de otro costal. Entonces, teniendo esto en cuenta, si aplicamos este mismo razonamiento al peso muerto, ocurre exactamente lo mismo con un sprint. Si queremos mejorar nuestro peso muerto, el ejercicio, en este caso el movimiento que vamos a hacer, no va a ser como tal un hip thrust, aunque sí tarjetea la musculatura que queremos también trabajar, que sería en este caso por los glúteos, quisorales, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta de que a partir de esta teoría no se cumple estos vectores de fuerza, por lo que no sería el mejor ejercicio si queremos mejorar el peso muerto. Esto ocurre muchas veces porque solo pensamos en, vale, ¿qué musculatura se involucra en el peso muerto? Vale, los isquios, los glúteos, tal. Vale, ¿qué ejercicio puedo meter para mejorar este peso muerto? Vale, es que falla en el bloqueo, tal, eso es porque el glúteo no llega a encajar o activarse, no lo tengo el glúteo fuerte, por lo que voy a meter un hip thrust para mejorar ese bloqueo. No. Se pueden meter hip thrust por muchas otras razones. Pero ten en cuenta de que si quieres mejorar el peso muerto tendrás que hacer movimientos que tengan esa correspondencia dinámica a este eje vertical, que tengan esa transferencia o esa especificidad, entre comillas. Pero bueno, eso es lo que he dicho. Eso ya lo veremos más adelante, no quiero meterme ahí todavía. En resumen, si queremos mejorar el peso muerto, primero no meta hip thrust y mete un ejercicio que vaya en este vector vertical. Ojo, cuidado. Puede ser rumano, puede ser buenos días, todos los movimientos que involucren una bisagra de cadera, pues en este eje en concreto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos aquí ya a desgranar y meternos más a grano, donde aquí con los movimientos del powerlifting, que sería la sentadilla, la banca y el peso muerto. Aquí vemos que pues casi siempre trabajamos en ese vector vertical, tanto la sentadilla como el peso muerto, y en la banca pues ese vector más horizontal. Pero bueno, aquí esto simplemente era para hacer si no hay miedo ya y meternos en profundidad con el powerlifting. Y aquí ya hemos visto la parte de cómo a nosotros como ser humano nos afecta la fuerza y cómo podemos, gracias a este análisis de la gestión de fuerza, podemos mejorar esa selección de ejercicios. Y ahora vamos a ver cómo nosotros y cómo nuestra estructura también gestiona esa fuerza más interna, ¿vale? Por lo que tenemos que partir de entender de que la estructura dicta la función. ¿Esto qué significa? Nuestra estructura, nuestro sistema esquelético, va a determinar su forma y tamaño, van a determinar qué va a poder hacer esa estructura y cómo va a gestionar la presión, ¿vale? Esto quiere decir que personas más grandes, más amplias, por ejemplo, gente grandote, pues se puede ver mucho con sacando ese pecho alto, etcétera, van a tener una estructura más amplia donde van a gestionar la presión, donde van a tener más presión y acciones más rápidas. ¿Esto qué es? Seguramente cuando estás entrenando o tienes colegas habrás visto que, joder, es que la gente más grande es como más explosiva, tiene como esa chispa. Aquí esta teoría es donde viene a explicar todo esto. Y en contraposición vemos que personas más estrechas van a tener una presión más baja, van a tender más a esa compresión y a acciones más lentas. Por lo que hemos visto, y si empezáis a hilar un poquito, seguramente por Instagram, en competiciones, etcétera, voy a ver chicas, gente de categoría más baja, chicos de categoría de menos 66, etcétera, donde no son explosivos y que tardan más en producir fuerzas, de que están, por ejemplo, en un peso muerto, están tirando y parece que no despega la barra, pero hasta que despega y ¡pum! Pues aquí
esta teoría y esto viene a explicar todo eso, donde la gente más amplia, como por ejemplo si comparamos a Ray Williams con algún competidor de -66, -59, vamos a ver una gran diferencia de cómo vemos a Williams de baja en la sentadilla y pum, como si fuera un torpedo, pum, para arriba. Dices, joder, ha sido súper fácil. Y después vemos a muchos competidores de hombres -59, -66, donde le cuesta más y dice, joder, es que le ha salido súper luchar, pero a nivel de sensación interna dice, bueno, la he sacado bien, la he sacado fácil. Entonces, aquí es donde vamos a ver. Y esta teoría explica todo eso. Y entrando un poquito más en profundidad, vamos a entender la teoría de compresión y expansión, donde acciones que lleven a cabo una compresión, ¿vale? Que son todas, por ejemplo, cuando estamos haciendo la fase concéntrica de una sentadilla, de una banca, de un peso muerto, etcétera, siempre va a haber una acción de compresión, que son acciones que generan fuerza, ¿vale? Y en contraparte vamos a ver acciones que generan expansión, que son acciones que disipan fuerza, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta y que las acciones que generan fuerza, las que son de compresión, tienden a la exhalación, a la extensión y abducción y a la rotación interna. Y que las acciones que disipan fuerza van a tender a una acción más excéntrica, donde va a primar la expansión, la flexión, la abducción y rotación interna. Esto se puede ver muy claro cuando, por ejemplo, en un bracing, cuando estamos subiendo una sentadilla. ¿Qué va a ocurrir? Cuando estamos abajo, o sea, cuando estamos arriba, perdón, vamos a inhalar, vamos a hacernos más grandotes, vamos a hacer esa maniobra de valsalva, etcétera. Y vamos ahí soportando fuerza en esa acción excéntrica, bajando en la sentadilla. Y cuando pasamos y cuando hacemos ese cambio, hacemos de esa fase excéntrica, esa fase concéntrica, vamos a ver como subiendo, incluso vamos a ver a gente exhalando fuerte, va subiendo. Claro, esa acción concéntrica lleva a todo esto, ¿vale? A una mayor generación de fuerza. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, tenemos que ver y analizar la estructura. Como ya hemos dicho, la estructura es el sistema esquelético en este caso. Entonces, vamos a dividir aquí el muñecajo en dos cilindros fundamentales, que van a ser el tórax, ¿vale? Y la sacroiliaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta estructura en dos partes, en dos cilindros. Aquí vamos a ver si empezamos a analizar, empezamos a unir un poquito toda esta primera parte. Vamos a ver cómo encontramos dos grandes modelos. Gente más amplia, como ya he comentado, y gente más estrecha. Aquí he puesto dos ejemplos. Gente más amplia, si nos fijamos en el cilindro del tórax, va a tener un tórax más grande, más expandido. Y que eso correspondería a un ángulo infraesternal amplio. Como vemos aquí, por debajo del esternón, este ángulo que forman las costillas flotantes, eso sería el ángulo infraesternal y sería más amplio. Y si analizamos en contraposición ese que hemos visto aquí, esa estructura más estrecha, vamos a ver que aquí tendría un ángulo infraesternal más cerradito. ¿Qué ocurre? Que como vemos aquí, hemos explicado antes, aquí serían personas pues más chiquititas, en mujeres y demás, que sean personas que tienen una presión más baja y acciones más lentas. Y alguien que tiene un ángulo infraesternal más amplio, pues una presión más alta y acciones más rápidas. Ten esto en claro de que hay dos grandes modelos, aunque como he puesto, si habéis fijado en esta diapositiva, hay una gama amplia entre media de estos dos modelos, pero bueno, es como a modo de resumen ahora. Vamos a ver de que cada uno presentan una serie de, vamos a llamarlo entre comillas, peculiaridades, entre comillas, porque ambos tienen una parte muy importante. ¿Os acordáis que hemos dividido
esto en dos partes, ¿no? En la caja torácica y en la sacroiliaca. Vale, que sería, bueno, la pelvis. Como vemos aquí, si lo dividimos y analizamos a nivel de tórax, tiene esas personas con un ángulo infrasternal más amplio, tienen un diafragma torácico que más aplanado y el diafragma pélvico, sería, bueno, el suelo pélvico asciende. ¿Qué les ocurre? Que por su estructura, tanto de la caja torácica como de la pelvis, van a tener estas peculiaridades a la hora de su estructura. Y ahí es cuando vemos que la musculatura, que tanto del diafragma torácico como el diafragma pélvico, se modifica y atiende a... y se modifica la función y cambia radicalmente el cómo ese modelo va a gestionar las fuerzas internas. Y aquí vemos un par de cosillas más. Por ejemplo, aquí la caja torácica posterior se comprime y la caja torácica anterior se expande. Lo que he comentado de que van con el pecho más alto, más expandidos, más abiertos por delante, tiene todas estas son las características. Y por aquí, a la gente más estrecha, pues tienen un diafragma torácico y pélvico más descendido. Y junto con eso, su caja torácica posterior se expande. Lo que ocurre es que al ser más estrecho, en este caso este tipo de personas tienden a cerrarse más. Si vemos que aquí, en el amplio, las personas tienden ahí con el pecho más abierto, si vemos si incluso puede haber personas que tengan el típico culopato, esa anteversión, pues aquí en contraposición serán personas que tienden más a cerrarse hacia adentro por el simple hecho de su estructura, como vemos aquí. Y como ya hemos hablado, la estructura dicta la función. La estructura dicta la función de la musculatura, ¿vale? Por eso esas modificaciones a nivel de diafragma y a nivel de tanto diafragma torácico como pélvico, como diferentes estructuras musculares. Porque vamos a ver de que esto lo que provoca es que también al modificarse la estructura, van a surgir compensaciones y tenemos que tener en cuenta de que, como vemos aquí, cuando aquí la parte posterior de la espalda está comprimida, ¿qué nos ocurre? Entre comillas automáticamente, pero ocurre que en contraposición ocurre todo lo contrario con la parte de delante. Entonces, si la gente amplia por delante van sacando pecho, abiertos, tal, por detrás, ¿vale? Justo en el lado contrario, vamos a ver que va a tener una compresión, ¿vale? Esto es importante de tenerlo en cuenta, porque a partir de aquí vamos a ir viendo y vamos a ir un poquito analizando y vamos a ir, ¿vale? Esto ocurre aquí y esto ocurre aquí, ¿vale? Entonces, si vamos aquí analizando un poco y haciendo... y sobre todo, analizando lo que voy comentando en el vídeo, vamos a ver que he dicho que la persona con un ángulo infrasternal estrecho van a tender a lo contrario que los amplios, van a tender a estar más cerraditos. ¿Qué ocurre? Que ocurre todo lo contrario. Ahora, lo que está en compresión sería la zona anterior de nuestro cuerpo, porque van más cerraditos, y donde van en expansión es por detrás. Pues bueno, con esta teoría se explica y gracias a esto vamos a ver cómo a nivel muscular todas estas modificaciones van a tener repercusión y van a determinar el movimiento que vamos a hacer en cualquier gesto técnico, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir viendo y vamos a ir analizando el movimiento con otras gafas. Ya no es desde el gesto técnico en cuestión, sino en cómo la gente está o está en una parte del modelo más amplio, gente más amplia o más grande, son también personas más grandes, o gente que va más hacia adentro, más comprimida, más cerrada, ¿vale?
Entonces, una vez que ya vemos esto y analizamos un poco, vamos a ver, vale, en personas como aquí en este caso estoy yo, joder, yo tengo, vamos, 100% tengo un ángulo infrasternal amplio y por eso voy a tener una serie de compensaciones por esta teoría y por esta compresión y expansión. Como ya he comentado, gente amplia va a tener amplitud en la caja torácica, va a estar más abierto, por lo que a nivel contrario en la espalda van a estar más comprimidos. ¿Qué ocurre? Que en estos casos el movimiento va a modificarse y va a ser totalmente diferente a, por ejemplo, en este caso, a Aroa, que tiene un ángulo infrasternal estrecho, que van a tender a todo lo contrario. Y ahora, en este vídeo, vamos a ver, ya metiéndonos en la parte más práctica, entre comillas, vamos a ver y analizar qué ocurre en una persona que tiene vamos a categorizarla dentro de, entre muchas comillas, porque al final tenemos que tener en cuenta de que son modelos, pero hay una amplia gama de personas. Pero bueno, vamos a categorizar, vamos a hacer un caso práctico categorizando un ángulo infrasternal amplio, que en este caso sería Dani. Entonces, vamos a analizar a Dani. Viendo toda la teoría y toda la chapa que ya he comentado, vamos a ver ahora y vamos a darle forma. Vamos a hacer aquí ya el jarrón. Vamos a ver primero lo más importante, analizar el contexto. Porque antes de analizar el gesto técnico, vamos a analizar el contexto que tiene Dani en concreto. Dani es un deportista que trabaja, teletrabaja, perdón, muchas horas en una posición estática, sentado. Lleva ya años entrenando, tanto, bueno, hipertrofia, fuerza, etcétera. Y aquí viene una parte fundamental que podemos ir viendo, de que tiene una diferencia muy grande del peso muerto a la sentadilla, que entre un movimiento y otro le saca entre 50 y 60 kilos. Y de vez en cuando tiene dolor o molestia en la rodilla, pero bueno, este último simplemente un dato ya que influye, pero bueno, está ahí. Y una vez que tenemos ya el contexto, vamos a pasar a la parte de evaluación y a la parte de ver el movimiento tanto real como el de simulación. Aquí he dividido un poco y el movimiento real, vamos a llamar que es el de competición, y sería tal que así, en este movimiento del peso muerto sumo, ¿vale? Como estáis viendo aquí, un esfuerzo alto y que aquí ya pica. Y por aquí estamos viendo el peso muerto convencional. Vamos a poner que es un contexto simulado porque es un entrenamiento donde no hay mucho esfuerzo, etcétera. Aquí pues se podría poner perfectamente otro peso muerto sumo, pero me ha gustado porque aquí ocurre un movimiento diferente, entre comillas, pero que ocurre exactamente lo mismo. A ver si os fijáis dónde es. Vamos por aquí. Empieza a aplicar fuerza. Ahí está. Y si vemos por aquí, en el momento en que empieza a aplicar fuerza ante un esfuerzo más alto, mira lo que ocurre. Ahí. ¿Lo veis? Ahí seguramente lo que habéis visto o ha llamado la atención es que aquí se le levanta, en cuanto empieza a aplicar fuerza en este punto, no levanta la carga, como ves aquí, no levanta la carga hasta que la cadera se desplaza tanto hasta un punto que ya ahí se queda prácticamente horizontal. Y ya cuando hace un peso muerto, vamos a llamarlo pierna rígida. Y claro, viendo este movimiento, este gesto técnico, no vamos a saber, no vamos a tener, bajo mi punto de vista, la capacidad de saber qué está pasando. Porque sí, la orientación de las punteras, el cómo quita el slack a la barra, etcétera, vale. Pero es que, como ya hemos visto, y ya se es pesado, y soy pesado, el movimiento va antes que el gesto técnico. Y ahora pasamos a la parte de los test globales, donde vamos aquí a hacer un squat test con los brazos elevados, un toe touch y un knee to chest. Son 3 test súper simples, globales, donde analizando bien cada movimiento podemos ver bastantes cosillas. Vamos a ver por esta parte. Aquí, algo que ya va a llamar la atención, y si estáis también atentos al canal, es que aparece ese Batwing
aquí en esta parte inicial. Y si recordáis, el Batwing aparece también por una mala gestión a nivel de la sacroiliaca a la hora de hacer de llevar de llegar a esa profundidad, porque no tiene la capacidad ni de flexo-extensión y esa nutación y contranutación de la sacroiliaca. Entonces, por aquí, bueno, sacroiliaca, pelvis, ¿vale? Como ves aquí en el Batwing. Eso ya es un indicador. Ya echamos el ojito ahí. Otra cosa que podemos ver es, aquí no vamos a afinar muy fino en el vídeo, tampoco quiero parecer un libro, pero bueno. Aquí se podrá analizar también la orientación en esta parte, eso, con la sacroiliaca, con el torso, como si recordáis el cilindro, junto con las manos, ¿vale? También lo podemos analizar. Y si vemos aquí de frente, podemos ir viendo también cosillas, como a ver, si vemos aquí, aquí lo que pasa es que como hace una sola revisión cuando hace varias, además lo hace rápido, entonces no se llega a ver del todo, pero bueno, sí que podemos ver ciertas cosas, como por ejemplo cuando se coloca aquí algo también que es determinante y que se ve y que se va a ver mucho, si empezamos a trazar un poco esas líneas y esos vectores, esa asimetría, para ver un poquito esa asimetría, en qué punto hay una cosa u otra. También vamos a ver qué está pasando en la dirección con las manos, porque la tarea es simple. Brazo al frente. Entonces, aquí ya vemos que los brazos están en una posición asimétrica, normal, pero hay que analizar y también tenemos que tener en cuenta de que Dani, dentro de su contexto, también tiene una lesión en el hombro, que si os fijáis aquí, una parte, el trapecio derecho está pues diferente al trapecio izquierdo, esta parte de aquí. No sé si lo veis, y está, si lo analizamos, también está un poquito más lateralizado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y podemos sacar mucha información de estos simples test en esta posición. Podemos ver y analizar aquí, por ejemplo, esa pronación del pie. También podemos analizar a nivel de asimetría. A nivel de asimetría, el que está ocurriendo, cuando está bajando, cuando no, y demás. Pero bueno, aquí, si vamos enlazando la información de cada test, aquí por ejemplo también evaluaríamos la capacidad de disociación tanto del cilindro que hemos visto antes, de la caja torácica, tanto de la zona lumbopélvica, como vemos aquí, lumbopélvica con la sacroiliaca junto con la cadera, la capacidad de disociación por esa parte. Podemos ver aquí que a nivel torácico se genera esta chepita, que dentro de ciertas cosas, no voy a ponerme aquí a eso, lo dicho, a ser muy técnico, pero vamos a ver ciertas tendencias y cierta información que, por ejemplo, podemos ver aquí también un exceso de rigidez, ¿vale? Sobre todo en esta zona. Y por aquí, si recordáis, siempre vamos a tarjetear los mismos dos cilindros. Entonces, aquí esa parte está más rígida, no se genera no chepa, pero esa parte un poquito más circular que nos interesa, ¿vale? Recordad que nos interesa tener esa parte más redondita, igual como tenemos en esta parte torácica. Entonces, vemos aquí demasiada rigidez en esta zona, ¿vale? Aunque alcance a tocar el suelo, demasiada rigidez. Aquí se puede trampear un poquito el test, porque lo más recomendable es que sea con un objeto, un foam, un foam, pelota, etcétera, entre las piernas para ejercer fuerza y tener esa posición. Pero bueno, aquí podemos ver ciertas cositas cuando hace el two touch en diferentes posiciones, tanto de delante, aquí un compa estamos viendo aquí interesante de que cuando está bajando y se desplaza un poquito hacia la izquierda, ya vamos teniendo más información, restricciones a nivel de movilidad en un miembro y en otro, y vamos analizando. Y si vemos por aquí el knee to chest, aquí también trampea un poco, aquí también tenemos información. De hecho, aquí vemos la posición
de la caja torácica un poquito más abierta y con el pecho más hacia afuera, que también ya nos está dando información. No solo quedarnos con el movimiento en sí, sino con todo lo que está pasando. Y aquí es súper interesante porque aquí también el objetivo es que con la pierna que no se eleva, pues que empuje activamente la pared. Pero claro, aquí si os fijáis, vale, llega con la rodilla bastante arriba, pero está trampeando. ¿Por qué? Porque también otra indicación es que la espalda se quede totalmente apoyada con el suelo. Entonces, aquí puede llevar mal la rodilla hacia la cara. ¿Por qué? Porque está trampeando lo que es el test. Y también el ojo clínico en este punto es determinante para ver la y validar ese 3, ese test, esa información. Y aquí, bueno, knee to chest y la elevación de la pierna, que como vemos aquí también llega a un punto en que, a ver, si vemos por aquí, justo cuando ya está empezando a elevarlo, aquí vemos cómo se trampea un poquito también y también se le despega el pie de la pared. Pues todas esas cositas las tenemos en cuenta. Y si empezamos y seguimos analizando y vamos viendo, también podemos ver, como ya he dicho en un principio, que Dani sigue este modelo de ese ángulo infrasternal amplio, porque a nivel torácico, por fotos, la prueba del ángulo infrasternal, he visto que supera esos grados de amplitud, así que vamos a coger y a categorizarlo por esta parte en este modelo de ángulo infrasternal amplio. Entonces va a cumplir con estas características de una presión más alta y acciones más rápidas. ¿Y qué ocurría también con este modelo? Que el pecho, como ya he comentado, iba hacia afuera, estaba como si estuviéramos constantemente sacando pecho. Entonces, eso es una característica de este modelo, por tener esa caja, por tener esa... no me sale ahora la palabra, por tener esa compresión a nivel posterior a la hora de exhalar y hacer esa mecánica de respiración, va a optar por llenar el aire. Como el aire no puede, la caja torácica no se puede expandir más por atrás, pues ¿dónde va? Hacia adelante y a abrirse. Y si os fijáis aquí, he puesto el modelo con esa transparencia. ¿Por qué? Porque como seguíamos los cilindros que os comentaba antes, que tenemos por aquí, siempre vamos a analizar estos cilindros en estos movimientos más compuestos, etcétera. Entonces, si nos fijamos en esta imagen también, que es bastante curiosa, vamos a ver que Dani en esa posición cuando está arriba tiene esa posición de tijera que se llama, que se genera esa inclinación pélvica anterior, esa anteversión, y no se alinean los dos cilindros para generar ese stack y ese buen apilamiento entre la caja torácica y la pelvis. ¿Qué ocurre? Que haciendo esto tenemos ya bastante información y podemos encajar ya bastante las piezas del puzzle. Y ya no es que la cadera en este punto se extienda antes, tenga este hip shift que se llama, sino que aquí lo que está ocurriendo es que, si os fijáis también por aquí, vais a ver que si tenéis aquí ese ojo clínico, también vais a ver de que no está en una posición completamente de bloqueo, entre comillas, sino que está bloqueando, sí, pero ¿cuál ha sido el bloqueo? Si os fijáis, de echar el pecho hacia adelante. Si os veis, aquí se ve bastante. Entonces, si vemos esa visión de lateral, es esta posición. Entonces nos está indicando ya bastantes cosas de cómo su cuerpo está gestionando las fuerzas tanto externas como internas. ¿Y qué ocurre y qué implicación tiene esa inclinación pélvica anterior a nivel de musculatura? Porque si recordamos, la estructura dicta la función. Nuestro sistema esquelético dicta la función. Entonces, si juntamos ya todas estas piezas que tenemos un poquito desperdigadas, vamos a darnos cuenta de que esta posición, nos Dani, por cierto, de que en esta posición, a nivel de implicación muscular, se va a ver que, como ya hemos comentado, y cumple también dentro del modelo de esos ángulos infrasternales amplios, tiene un
un exceso de tensión en la zona de la musculatura, no, de la cadena posterior, esa musculatura de la cadena posterior, que se involucra tanto el cuadro lumbar, dorsal, zona de espalda alta, etcétera. Pero ¿qué ocurre en el lado contrario? Si os recordáis, aquí vamos a estar siempre ligando y haciendo yendo hacia atrás, yendo hacia adelante y demás. Si os acordáis, este modelo no lo he puesto aquí por casualidad, sino que cumple también con con lo que queríamos ver en un futuro. Entonces, si vemos aquí, la cara anterior está en expansión, por lo que la cara posterior estará en compresión, que es lo que ocurre aquí. Y lo mismo pasa con esa musculatura de los miembros inferiores de las piernas. A nivel de los cuádriceps, tensor facial lata, psoas, etcétera, van a estar en más contracción porque se genera y esta musculatura anterior del torso está en una posición más en expansión. Aquí por algún lado tiene que irse también la cosa. Entonces aquí se genera esa compresión. Y a nivel posterior de esos miembros inferiores se va a ver una contracción excéntrica del glúteo, isquio, etcétera, que básicamente que es una mayor elongación. Entonces si vamos hilando las piezas, vamos viendo qué está ocurriendo aquí. Cara o cadena posterior comprimida, cara anterior en expansión, como vamos viendo por aquí. Por aquí. Como vemos aquí en el ejemplo. Por eso también, si vamos hilando y os habéis dado cuenta que también estaba con un exceso de tensión. Lo del psoas, tensor de la fascia lata, cuádriceps, etcétera. Por lo que, ¿qué ocurre cuando le dicto a su cuerpo y le genero esa tarea de hacer un peso muerto? Que el cuerpo, cuando ya es una tarea donde se involucra un esfuerzo alto, aquí va a recurrir de su motor primario y su estrategia de movimiento primaria, la que tiene ya de por sí, analizando la postura. Entonces, ¿cuál va a ser? Que primero, al generar fuerza, generar tensión, van a tirar primero, como me gusta más, en este caso los hermanos grandes, que van a ser el cuádriceps, esa espalda baja, etcétera. Y como vemos aquí, empieza a como esa parte de los glúteos, isquios, etcétera, están menos, vamos a llamarlo así, tienen menos tono, entre comillas, tienen, sí, menos tono, menos, entre comillas, sí, tienen menos ventaja a la hora de aplicar fuerza. ¿Qué va a ocurrir? Pues a decir, vale, los hermanos de aquí, los hermanos chiquitos no están para aplicar fuerza. ¿Qué hago? En cuanto tal, cojo, extiendo la rodilla y su motor primario, que como veíamos aquí, ¿cuál era el otro? A nivel de espalda baja, que tenía esa contracción. Pues es exactamente lo que ocurre. Por eso tenemos que ver tanto el contexto del movimiento real como la simulación, porque aquí no se ve tanto, porque él estas cargas las maneja fáciles, ¿vale? Más allá de que su gesto técnico per se tenga que generar más tensión, ese pull de slack tenga que seguir generando, acentuarlo, tenga que hacer ciertas cosas, esto nos está dando bastante información sobre cómo su cuerpo está organizando esa gestión de fuerzas tanto internas como externas. Y si recordáis, y vamos al principio, lo primero que va no es la técnica o el gesto técnico. Lo primero que ocurre es el movimiento. Una vez que tengamos el movimiento y optimicemos y seamos eficientes en ese movimiento, ahí es cuando vamos a atacar el gesto técnico. De hecho, aquí se ve en este vídeo muchísimo mejor. Esto es también otro peso muerto sumo, ¿vale? En trabajo submáximo. Aquí no llega a un esfuerzo muy alto. Entonces, si veis aquí, extiende sí la cadera, pero mira el pecho por aquí, tiende a esa expansión y en ese punto, obviamente, en un peso muerto se tiene que generar y tienes que también en ese punto
extender la cadera, tal, pero nos da muchos indicios esa posición del torso. Y claro, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos analizado primero el contexto, después hemos analizado la postura, eh, tanto en dinámico, ¿vale? Como en esos test globales, como ese test un poquito más analítico que he traído aquí, como el knee to chest y el straight leg. Y a partir de ahí sacamos hipótesis sobre cómo su cuerpo está gestionando la fuerza. Como vemos aquí en la segunda imagen, aquí, de hecho, encaja perfectamente. Vemos cómo con este modelo, como vemos aquí, tiene esa inclinación pélvica anterior. Vemos cómo se genera eh, eh, esa... no sé, a ver, como vemos aquí, se genera esa... O sea, la palabra... no me sale la palabra, pero bueno, esa tijera, ¿vale? Hacia afuera, donde vemos que como veíamos antes, el cilindro que teníamos en la caja torácica y el cilindro que tenemos a nivel de la sacroiliaca no coinciden, ¿vale? Ya analizando su postura. Entonces, al no coincidir, ya va ahí esa pérdida o ese escape de fuerza. Pues, en este punto, como tiene esa tijera, pues la pérdida de fuerza, ¿dónde va a ser? Por donde se expande. Entonces, si por la cadena posterior está comprimido, pues por delante está en expansión. Y por ahí se va a ir la fuga de fuerza. De hecho, no tenía la foto completa con los pies hacia abajo, pero aquí he dibujado la línea del centro de gravedad, que si vemos y analizamos también está desplazado hacia adelante. Y ya no solo, este cilindro que vemos aquí, sino que también lo podemos afinar un poquito más a nivel cervical. Importante también. Analizamos el contexto. ¿Cuál era? Teletrabaja. Aquí otro indicio, más información sobre qué está ocurriendo. Entonces, con toda esta información, llegamos a la conclusión de que su cuerpo, sus opciones de movimiento primarios van a ser estos, ¿vale? El hecho de extender primero las rodillas, los cuádriceps en este caso, para posterior terminar el trabajo con la cadena posterior, que va a ser la que genera también fuerza. Esa zona de la espalda baja, espalda en general, ¿vale? Que es la que está en esa contracción, o esa compresión, mejor dicho. Y bueno, aquí que el centro de gravedad está desplazado hacia adelante también nos da mucha información de cómo su cuerpo está gestionando la fuerza. Y a raíz de toda esta hipótesis es cuando ya a partir de aquí elaboramos el programa y hacemos ese trabajo y esos bloques de entrenamiento. Y no antes. Primero tenemos que pasar por todo este proceso porque es súper, súper, súper importante. Porque si solo nos quedamos con esta parte última del gesto técnico a nivel visual, como lo vemos, qué está pasando, si la cadera sube, después completa el movimiento con esa bisagra de cadera, demás. Pero claro, si nos saltamos todos estos pasos nos falta un montón de información que es crucial a la hora de desarrollar y elaborar un programa de entrenamiento o una programación en este caso, donde en este caso, en este vídeo no vamos a ver cómo elaboramos el programa porque se lo reservo para la semana que viene, pero aquí es donde vamos a ver ya la chicha y cómo vamos a hacer esa programación y creación del programa a partir de esta evaluación. Pero tenemos que tener en cuenta, y soy muy, muy pesado, de que las valoraciones y que todo este proceso se tiene que realizar. No hace falta 800 millones de test para evaluar. No hace falta hacer hilar súper fino y con, por ejemplo, como en este caso, temas de respiración, cómo está o cómo gestiona en cierto intervalo o cómo está respirando. Vale, sí. Ya iremos cuando sea necesario. Ahora lo que hay que hacer es coger y mejorar todo esto, porque ya no solo le afecta a lo que es el peso muerto, porque
al final el movimiento y el entrenamiento y como esta rama tan bonita del entrenamiento es holístico. ¿Qué significa esto? Que estos problemas se ocasionan, como es obvio, en Dani, no en el movimiento. Bueno, no problema, bueno, sí, vamos a llamarlo problema. Estos inconvenientes, mejor dicho, se originan en Dani. Entonces, si Dani tiene y gestiona la fuerza de esta manera, no solo se va a involucrar en el peso muerto, sino se va a involucrar en la sentadilla, en la banca y en todos los movimientos que hagamos en la sala de entrenamiento. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque sí, aquí analizamos el gesto técnico, analizamos el peso muerto, pero lo principal es quien realiza ese movimiento y aquí es donde vamos a atacar. Y por mi parte, todo listo. Así que nos queda la última parte, creación ya del programa de entrenamiento, elaboración del programa, donde todo este análisis que hemos visto, todos los datos que hemos sacado, toda la evaluación, todo este contexto, vamos a aplicarlo ahora a una programación que de hecho va a ser la que va a llevar a cabo las próximas semanas y va a ser los bloques de trabajo que vamos a estar desarrollando. Y dicho esto, espero que quede todo claro. Si alguna cosita o hay alguna parte que no se entiende del todo, me lo aviséis por comentarios, por las distintas redes sociales. He intentado ser lo más completo posible. Muchas veces se puede pecar de intentar ser completo y que la información se vaya diluyendo. Espero que haya llegado a buen puerto toda esta información. Y nada, espero que con este vídeo podáis llegar a entender la técnica mucho más allá del gesto técnico y saber analizar y saber el por qué ciertas personas optan por una estrategia de movimiento y por qué otras personas tienen las técnicas que tienen, ¿vale? Así que nada, sin mucho más que decir, aquí lo dejamos. Un saludo.